Eh, ¿Cómo están, estimados estudiantes? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo van ya en esta primera semana de sesiones? ¿Cómo les ha ido? Una o dos vocecitas. ¿Cómo van? Bueno, Muy muchas bien, gracias. profe, bien, Bien, ¿contentos? adaptándonos nuevamente. Ah, bueno, contentos, bueno. No, un saludo muy especial para todas y todos. Bueno, hoy ustedes ven aquí o nos ven a dos profesores, al profesor Alexander Sánchez Upegui y por supuesto me ven aquí. Entonces, acá están, aquí deben haber estudiantes de tres grupos. Del grupo del profesor Gerardo, del grupo de Alexander y del grupo mío. Eh, Nosotros nos vamos a estar intercalando. Entonces, por ejemplo, hoy Alexander les va a presentar un tema y él es el que va a coordinar y liderar esta sesión. Y yo estaré liderando la siguiente sesión, pero vamos a estar todos integrados porque pues los temas son comunes para todos pues es la misma materia, pero obviamente que ya pues también tendrán su propia relación con cada uno de nosotros. Entonces, para que no se asusten y no, pues para que se sientan tranquilos, que están en el lugar que es, están en la sala y en la invitación y en el encuentro que es. eh, y sean pues todos bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Entonces, ahora sí, no sé si queda claro el contexto o alguna pregunta antes de que iniciemos con la sesión. Está claro que aquí pues nos reunimos los profesores de un mismo grupo de habilidades comunicativas y vamos a orientar y liderar esta sesión y aquí vamos a estar pues acompañándolos. Adelante, Jacqueline. Gracias, profesor. Buenas tardes. Qué pena, es Buenas que yo noches. quisiera saber, tengo una duda con respecto a lo del grupo. Eh, pues en mi grupo yo estoy con el profesor Gerardo, pero pues en el encuentro sintético de la semana pasada, pues como que quedábamos ahí pendientes y pasábamos al grupo del profesor Alexander. Te lo digo pues por la presentación de los trabajos. Eh, no, ya pues adelante, Alex, que alzaste la mano adelante. Sí, gracias, Carlos. Sí, yo te respondo, Jacqueline. El profesor Gerardo renunció. Entonces, en este momento, la universidad está consiguiéndoles un docente a ustedes como grupo y se espera que el docente llegue la próxima semana. Lo que hay que decir es que como el curso es igualito, hay un micrófono abierto por allí, por favor lo cierran. Lo que pasa es que como el curso es el mismo para los tres grupos, o sea, son las mismas actividades, es el mismo diseño, por eso ustedes han ido adelantando. Y vayan adelantando mientras les llega el profesor nuevo la próxima semana, el próximo lunes. Esa es la información que me transmitieron para que se las diera. Entonces, mientras tanto, puedes ir adelantando las actividades que están previstas, que básicamente la primera actividad es un informe de lectura. Ahí está el formato colgado en la opción de tareas y la lectura que hay que realizar. Y lo mismo la segunda actividad. Es un segundo informe de lectura sobre enfoques de la investigación, el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Haces un informe de lectura y tenemos la tercera actividad también. Entonces, mientras tanto, el profesor Carlos y yo vamos a ir ofreciéndoles unas charlas e ir resolviendo las dudas que ustedes tengan al respecto. Ah, bueno, muchísimas gracias. Muy amable. Con mucho gusto, Jacqueline. No sé si hay alguna otra duda adicional o si no, comenzamos con nuestro tema de hoy. Bueno, perfecto. Entonces, hoy vamos a hablar de un género muy interesante en el ámbito académico investigativo, que es el ensayo académico. El ensayo tiene la particularidad de que al escribirlo desarrolla muchas habilidades de investigación y ustedes necesitan desarrollar precisamente esas habilidades de investigación. Por eso yo he titulado la charla La escritura de ensayos académicos, una práctica investigativa. Y comienzo con este epígrafe.
Un epígrafe es una cita que simboliza el texto que le precede. Entonces, esta epígrafe simboliza mucho la presentación del día de hoy. Es una cita que dice de la siguiente manera: la lectura y la escritura son centrales para la realización de aptitudes humanas más plenas e interiores. Es decir, la escritura y la lectura nos convierten en un tipo particular de persona, y la lectura y la escritura son actividades epistémicas, es decir, las utilizamos para aprender, para leer y para escribir. Escribir bien es la habilidad de investigación más importante y útil. Por lo tanto, usted debe invertir tanto tiempo como sea posible en aprender a escribir bien. Digamos que la escritura de ensayos es una actividad inherente a la vida académica de estudiantes, docentes y sobre todo investigadores. Y más que una habilidad técnica o instrumental, es una actividad que depende de la lectura y de la planificación. Es decir, yo tengo que delinear la situación retórica. ¿Qué quiere decir delinear la situación retórica? Sentarme a pensar antes de escribir cualquier tipo de texto. Ustedes en este curso de metodología de la investigación deben escribir una problemática de investigación al final. Esa problemática de investigación hay que pensarla, hay que planificarla y hay que delinearle la situación retórica. Es decir, pensar en el objetivo, en el tema delimitado, en el tema general, en el público lector, en los objetivos como tal, hay que justificarla, etcétera. Escribir es una manera de pensar, deliberar e interactuar con el tema, nuestras concepciones, con el texto que estamos configurando y los interlocutores o potenciales lectores. A los potenciales lectores se les llama comunidad de habla, desde un punto de vista del lenguaje. Entonces yo tengo que adaptarme al estilo de la comunidad de habla a la cual yo me dirijo. Es decir, que mi ensayo se parezca a otros ensayos en términos de estructura, que mi artículo de investigación, mi proyecto de investigación, mi problema de investigación tenga rasgos de la comunidad de habla, desde la comunidad a la cual se dirige. Veamos una breve aproximación al ensayo. Esta es una imagen tomada del nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española. Ensayo. Esta es una definición que les traigo de 1611. Ensayo: ardid y traza maliciosa, que es con astucia y agudeza, es prevenir lo futuro. Y de aquí que ensayar es prevenir lo que después se ha de hacer. Esa es básicamente la definición de ensayo de 1611, que es prevenir lo que viene a nuestro encuentro, como el juego del béisbol. Yo voy al encuentro de la pelota. Entonces yo voy al encuentro de las ideas, voy al encuentro de lo que quiero comunicar, ¿sí? Y traza con astucia, es decir, con agudeza, hilar delgado, con espíritu crítico, con actitud crítica. Eso es lo que contiene un ensayo y eso es lo que tiene la escritura académico-investigativa. Por eso un ensayo permite plantear problemas y proyectos de investigación, porque es un primer acercamiento que el estudiante tiene con la revisión de la literatura y lo forma de una manera crítica para plantear su idea de investigación. Entonces, el ensayo se asocia mucho con desarrollo de habilidades investigativas. Esta es una definición de 1732. Ensayo: inspección, reconocimiento y examen del estado de las cosas. Es decir, yo en el ensayo sopeso, examino y evalúo un tema en particular. Pero si hay un ensayo, hay un ensayador o una ensayadora. ¿Quién es el ensayador o la ensayadora? En general es el que prueba, ensaya, califica y examina las cosas. Es decir, usted debe sopesar, calificar y examinar el contenido de lo que usted está incluyendo en su propio texto. Bueno, y les recuerdo, ustedes en la vida universitaria van a tener que escribir muchos ensayos, porque es el género por excelencia de la industria cultural del conocimiento y está vinculado ampliamente con investigación. Entonces, la idea de esta charla es darle unos elementos prácticos y sobre todo reflexivos para enfrentar la escritura de este género discursivo, de este tipo de texto. Veamos una aproximación ya más cercana al ensayo académico. Se considera al escritor francés Michel de Montaigne, 1533-1592, como el iniciador del ensayo, no solo porque así denominó sus textos, sino porque durante un largo periodo los que practicaron este género imitaron el carácter de reflexión moral de sus escritos. Es decir, el ensayo es un texto eminentemente reflexivo.
Actualmente, el ensayo es una actividad de escritura privilegiada en el ámbito universitario, entre otros, que permite no solo abordar una amplia variedad de temas en diversos ámbitos del conocimiento o tratar tópicos de manera interdisciplinaria, sino evaluar el desarrollo de competencias disciplinares y discursivas de los estudiantes de pregrado y posgrado. Usted cuando escribe un ensayo, ¿qué competencias desarrolla? Desarrolla capacidad de síntesis, capacidad de citación, es decir, discurso referido, capacidad de paráfrasis, de manejar citas directas cortas, citas directas extensas, capacidad argumentativa, capacidad reflexiva, buen manejo, buen estilo en el lenguaje y capacidad investigativa. Eso nos lo da la escritura de un ensayo académico, nos ayuda a desarrollar ese cúmulo de competencias escriturales. Actualmente, ya iremos llegando a las imágenes, iremos destextualizando un poco la presentación, pero hay que hacerla textual al comienzo para ir fijando el discurso mediante la escritura. Actualmente, la literatura académica nos presenta varios tipos de ensayos. Por ejemplo, nos hablan del ensayo argumentativo, crítico, literario y filosófico. Independientemente de estas clasificaciones, cuyos límites con frecuencia son difusos, el ensayo es de naturaleza interpretativa, argumentativa y expositiva. Es decir, yo en el ensayo interpreto, argumento y expongo. Lo mismo que yo debo hacer en un texto de investigación. En los textos de investigación yo interpreto, argumento y expongo. Pero el ensayo presenta una estructura mucho más flexible y un enfoque libre, abierto y personal, lo cual exige rigor y profundidad en su escritura, esto es, conocimiento, reflexión y calidad lingüística. El ensayista colombiano Germán Arciniegas, en 1979, se refirió al ensayo como una palestra natural para la exploración y la argumentación. Recuerden que es una palestra, es donde el pintor pone sus colores, y lo calificó como un texto incitante, breve, audaz, polémico, paradójico, problemático y avisor. Además, planteó lo siguiente, abro comillas, el ensayo entre nosotros no es un divertimento literario, sino una reflexión obligada frente a los problemas que cada época nos va imponiendo. Por su parte, el profesor Álvaro Díaz Rodríguez, en su libro Retórica de la Escritura Académica, Pensamiento Crítico y Argumentación Discursiva, se refiere al ensayo como un género discursivo. Cuando hablo de discurso me refiero a comunicación de ideas, con una amplia diversidad temática, retórica y formal. Cuando hago alusión a la palabra retórica me refiero a capacidad argumentativa. Cuando ustedes escuchen la palabra retórica quiere decir capacidad argumentativa, lo cual hace difícil ofrecer una definición única y sobre todo establecer pautas fijas en cuanto a su forma, extensión y orientación discursiva. A este respecto, añade el profesor Díaz que las distintas variantes retóricas, es decir, argumentativas, estructurales y estilísticas que exhiben los ensayos, están determinadas por su propósito. Es decir, todos los textos tienen un propósito comunicativo. ¿Cuál es el propósito comunicativo de un ensayo académico? Plantear reflexiones y argumentaciones en relación con determinado tema. ¿Cuál es el propósito comunicativo, por ejemplo, de una problemática de investigación, que es el trabajo final del curso, que ustedes deben escribir una problemática de investigación? Pues es plantear todos los elementos de un futuro proyecto de investigación de manera crítica y bien documentada. Básicamente eso es lo que hay que hacer en la problemática de investigación, y ya llegaremos allá. Mientras tanto, vamos recogiendo las charlas y vamos recogiendo los aprendizajes que vamos viendo a lo largo del bloque. El profesor Álvaro Díaz Rodríguez, en su libro Retórica de la Escritura Académica, el libro que acabamos de ver en pantalla, plantea lo siguiente: la comunidad académica espera que los ensayos estén escritos en una prosa claramente argumentada, organizada, coherente, cohesiva y con un léxico preciso, dado que los textos con notorios defectos en su redacción generan rechazos en las comunidades académicas. Es decir, si mi texto tiene recurrentes problemas de escritura, de ortografía, de redacción, va a ser rechazado por la comunidad académica. Entonces yo debo cuidarme mucho en la forma de escribir. En este curso vamos a escribir mucho. De hecho, vamos a escribir 2 informes de lectura, vamos a escribir un resumen de la cátedra abierta Monseñor Jairo Jaramillo Monsalve,
vamos a escribir la problemática de investigación y vamos a tener una prueba en línea. Excepto la prueba en línea, los demás trabajos son de escritura y vamos a realizar una ficha bibliográfica en donde vamos a medir nuestras capacidades de citación y referenciación. Entonces, todo va a ser escritura académica e investigativa en la perspectiva de desarrollar estrategias y competencias en metodología de la investigación. Bueno, por ello, retomo otra vez el hilo discursivo. Por ello es importante garantizar el posicionamiento. ¿Qué es el posicionamiento, estimadas y estimados estudiantes? El posicionamiento es el lugar que yo ocupo en lo que escribo. Es decir, ¿dónde está mi propia voz, mi propio pensamiento, mi propia perspectiva? Yo debo dejar que eso aflore, que eso salga a la superficie textual. Posicionamiento a partir de aspectos formales como tener presente en la audiencia a la hora de escribir. Siempre pensar, yo les doy esta recomendación, siempre que escribamos pensemos en la audiencia. ¿Qué tanto sabe la audiencia del tema? Si la audiencia sabe menos que yo del tema, yo me comporto de una forma más didáctica. Si la audiencia sabe más que yo del tema, yo me comporto de una forma más argumentativa. Tener en mente los propósitos comunicativos. La organización retórica, ¿qué es la organización retórica? Es la estructura, es el esqueleto, es el armazón, son las secciones del texto. El estilo, ¿qué es el estilo? El estilo es mi huella dactilar textual, es mi impronta personal, pero también el estilo es adecuación al género. Debo tener presente la conexión, que el texto esté conectado interiormente y que la presentación sea adecuada. Esto aplica para cualquier texto académico en la universidad, llámese artículo de investigación, proyecto de investigación, problemática de investigación o ensayo académico. No obstante, la polisemia, ¿qué es polisemia? Es la variabilidad del término ensayo, y las variaciones formales, discursivas y estilísticas del ensayo. Uno sí puede señalar rasgos relevantes que lo caracterizan en el ámbito académico. Entre ellos, es un género discursivo, es decir, que comunica ideas, esencialmente expositivo, es decir, trabaja con conceptos, informar y explicar desde un punto de vista personal. Está orientado a brindar una reflexión crítica, por lo tanto, tiene un carácter argumentativo. ¿Qué es argumentar? Los argumentos son un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión. Los argumentos son intentos de apoyar o refutar determinadas opiniones con razones bien fundamentadas. Además de lo anterior, un ensayo también puede involucrar narración, descripción y rasgos del lenguaje literario como la expresividad y las metáforas. Ojo, los rasgos del lenguaje literario no son muy comunes en textos investigativos, como el artículo de investigación, la problemática de investigación, el proyecto de investigación, el trabajo de grado, etc. Aunque haya expresividad y haya uso de metáforas, las características lingüísticas de ese tipo de textos tienden a ser más denotativas, más centradas en el logos, es decir, en la demostración racional de diversos eh, asuntos de escritura y de investigación, pero el ensayo sí tiene esa licencia, se abre más hacia la creatividad. Pero bueno, hablando de argumentación, aquí les dejo 22 estrategias argumentativas para que ustedes fortalezcan esa parte en la escritura académica e investigativa. Yo puedo argumentar recurriendo al análisis contrastivo de ideas, es decir, comparar. Yo puedo plantear causas, consecuencias, indicar un problema y su probable solución. Yo puedo presentar los datos de forma deductiva, ir de lo general a lo particular, o extraer una verdad a partir de un principio general, o ser inductivo. Inductivo es ir de lo particular a lo general. Explicitar un principio a partir de la observación y de la experiencia. Yo puedo recurrir al testimonio de una autoridad en el tema. Yo puedo recurrir a citas académicas. Las citas académicas funcionan como elementos argumentativos importantes en la escritura académica e investigativa también, y en el diseño de metodologías de investigación. Yo puedo proponer desarrollar la centralidad del tema mediante justificaciones. Yo puedo plantear analogías, semejanzas
8, evidenciar experiencia y conocimiento del tema. Eso se llama el etos. El etos es la credibilidad del orador, la credibilidad de quien escribe. 9, yo puedo desplegar recursos retóricos, lingüísticos, metáforas, posicionamiento, involucrar a la audiencia, utilizar creatividad lingüística, énfasis para generar recordación y estrategias impersonales. La escritura académico-investigativa es impersonal, por lo general, es decir, excluye la primera persona. Siempre se escribe en tercera persona o de una forma impersonal, pero el ensayo admite muy bien la primera persona. Es uno de los pocos géneros académicos e investigativos en donde el uso de la primera persona es más admisible, más aceptado que en otros tipos de textos académicos e investigativos, donde su uso es más restringido. Yo puedo plantear premisas compartidas por el destinatario, generalizaciones aceptadas, verdades evidentes. Y tengo, por último, estas otras. Yo puedo apelar al sentido común establecido en la sociedad. Puede recurrir, ítem número 12, al criterio sapiencial, proverbios, máximas, sentencias, fraseología. Yo puedo ofrecer datos, estadísticas, cifras, brindar detalles ilustrativos, basarme en experiencias previas, recurrir a estudios o resultados de investigación validados, consultar directamente a expertos involucrados en el tema, pregunta-respuesta. Yo puedo controvertir o contraargumentar con razones, exponer, explicar, describir, responder por adelantado posibles objeciones. Yo puedo conceptualizar, es decir, trabajar con nociones, con conceptos, con definiciones para explicar, precisar y delimitar términos. Yo puedo, ítem 21, disponer los argumentos y debo hacerlo con claridad, pertinencia, concisión, orden, exactitud, sencillez, fundamentación que es solidez y objetividad, hechos o asuntos externos. Y por último, la organización discursiva de mi texto. Llámese metodología de la investigación, problemática de investigación o ensayo, la calidad lingüística y el cuidado de los aspectos formales, redacción, ortografía y presentación, fortalecen la estructura argumentativa y la credibilidad del escritor. Entonces aquí les dejo 22 técnicas para argumentar eficientemente. Esas 22 técnicas las he tomado de diversas fuentes en una revisión bibliográfica que he realizado y mirando también cómo argumentan o exponen los estudiantes en mis clases. Algunas características del ensayo. Las preguntas las vamos a dejar para el final. Algunas características del ensayo. Se apoya en el punto de vista de quien escribe, puesto que su esencia es la búsqueda, no tanto una exposición enciclopédica o demostrativa. Más que tener como meta resolver una cuestión concreta, el ensayo la plantea. Por eso se llama ensayo, ensayar. Es un género dinámico en relación con los modos discursivos. ¿Qué es un modo discursivo? Un modo discursivo es una forma que adopta la escritura. Y yo tengo varias formas que adopta la escritura, como por ejemplo la argumentación, la reflexión, la exposición, la narración y la descripción. La argumentación es ofrecer razones a favor o en contra de algo. La reflexión es una perspectiva crítica. La exposición es trabajar con nociones y con conceptos, con información. Narrar es contar qué le sucede a algo o a alguien en un contexto determinado. Y escribir son las características objetivas o subjetivas de algo o de alguien. Cuando ustedes estén escribiendo la problemática de investigación, van a tener que describir su problema de investigación y lo van a tener que exponer y lo van a tener que argumentar. Dado que en el ensayo se sostiene un punto de vista propio a la par que se busca convencer al lector. En este tipo de escrito suele proponerse un tema que, en general, no se resuelve, puesto que es un intento o una aproximación. Sin embargo, su carácter libre y abierto no supone superficialidad ni falta de rigor. Además del conocimiento y la profundidad reflexiva que lo acerca a la ciencia, tiene una dimensión estética que lo acerca a la literatura. En cuanto a las citas, aquí tengo un epígrafe tomado de Harold Bloom, que es de Michel de Montaigne, hablando de las citas, para que lo tengan presente en su actividad de escritura. Que vean, por lo que tomo prestado, si he sabido elegir con qué realzar mi tema, pues hago que otros digan lo que yo no puedo decir también, ya sea por la pobreza de mi lenguaje, ya por la pobreza de mi juicio. No cuento mis préstamos, los peso, los pongo en una balanza, es decir,
Ustedes deben hacerle aduana, filtro y poner en una balanza las citas que van a incluir en sus propios textos académicos e investigativos. No podemos citar a cualquiera, tenemos que ser muy selectivos y muy rigurosos. Y cuando citemos debemos dar todos los elementos de la cita, el primer apellido de la fuente, el año y la página. Siempre debemos dar esos tres elementos. Si no existe la página, debemos poner el número del párrafo. Si no existe número de página ni número de párrafo, ponemos SP, que quiere decir sin página o sin párrafo. Pero siempre tenemos que dar cuenta de esos tres elementos e incluir siempre esa cita en la lista de referencias como referencia bibliográfica fundamental, y eso lo debemos hacer en la problemática de investigación, que ya luego llegará el momento en que la expliquemos detalladamente. Bueno, volvamos al ensayo. La calidad de un ensayo académico está determinada por la rigurosidad y la relevancia de la documentación y los apropiados manejo e interpretación de referencias académicas y bibliográficas. Díaz, 2014, página 61. Esta es la forma siempre de poner los datos de la fuente después de una cita. Aunque la citación es central, resulta poco conveniente sobrecargar el ensayo de citas, referencias o pies de página, pues su naturaleza es reflexiva, argumentativa, orientada al posicionamiento del autor. Ya sabemos que el posicionamiento es el lugar que yo ocupo en mi propio discurso. No se trata de prescindir de las referencias, sino de buscar y proyectar ante todo la voz de quien escribe. Aunque hay intertextualidad, o sea, la intertextualidad es una de las características de los textos académicos e investigativos. La intertextualidad se entiende como una cita dentro de un texto o un texto dentro de otro texto, como en un juego de cajas chinas, un texto dentro de otro texto. Una cita es un texto breve que realiza una función comunicativa en donde yo la pongo. Entonces, aunque hay intertextualidad, el ensayo es la búsqueda o la expresión original de los conocimientos que, a manera de sedimento intelectual, se han ido acumulando investigativamente en quien escribe, y por supuesto de las lecturas reflexivas y de la actitud crítica que desarrollan quienes abordan este género discursivo. Algunas recomendaciones para escribir un ensayo académico. Primera recomendación, no solo para escribir un ensayo, sino cualquier tipo de texto en la universidad. Pasar por tres fases: una fase de prerredacción, una fase de producción del texto o redacción y una fase de corrección. En la fase de prerredacción yo selecciono, delimito y enfoco el tema. Es muy importante delimitar y enfocar el tema. Establezco la intención comunicativa, determino el objetivo del texto, defino el público, identifico el género textual, busco información pertinente y actualizada en fuentes confiables en relación con el tema, como Google Académico, por ejemplo, o Redalyc, Cielo y Alnet. Genero ideas, tomo apuntes, realizo la cartografía conceptual, redacto la idea principal, tesis, afirmación, hipótesis, esbozo el ideograma o mapa conceptual y propongo una tabla de contenido preliminar. Luego produzco el texto o primera versión del borrador, segunda versión del borrador y tercera versión. Dice Daniel Casani, un autor barcelonés, experto en escritura, que los escritores académicos, es decir, todos nosotros, los que estamos haciendo una carrera y los que ya somos profesores, que los escritores académicos más eficientes son los que generan mayores borradores o versiones preliminares de su texto final. Y luego realizo la corrección textual en tres niveles: un nivel ortográfico, un nivel sintáctico y estilístico, un nivel textual, y luego presento la versión final. Pero este proceso de composición textual, que parece ser lineal, yo planifico la estructura, genero un primer borrador, lo reviso y llego al texto final, es en realidad un proceso cíclico y recursivo. Yo ciertamente planifico la estructura, genero un primer borrador, me surgen nuevas ideas, reformulo la estructura, surge un segundo borrador, surgen nuevas ideas, reformulo la estructura hasta un tercer borrador, etc. Es decir, el proceso de composición hay que tenerlo, hay que tener la planeación, pero luego tener la flexibilidad de salirse de la planificación y proponer nuevas rutas y nuevos caminos en la escritura. También resulta muy importante para la composición retórica
tener en mente las 5 recomendaciones o los 5 conceptos o categorías de la composición retórica propuestas por Aristóteles. La invención es la selección del tema, delimitación, búsqueda de información y estrategias retóricas de persuasión para que el texto o la presentación sea aceptado. La disposición se ocupa de la disposición y organización de las ideas y argumentos, claridad, justificación temática, objetivos comunicativos, mediante una estructura retórica acorde al tipo de texto. La elocución son las normas y convenciones para comunicar el mensaje, por ejemplo, normas APA, aplicación de normas APA, con claridad y efectividad, de acuerdo con el contexto, el tipo de texto, el perfil del público y la intención comunicativa, y sobre todo el tipo de lenguaje y el nivel de formalidad que exige la situación discursiva o comunicativa. La memoria en presentaciones orales de carácter académico-investigativas equivaldría a planear y diseñar la intervención, determinar los tiempos según los apartes y recurrir a notas, esquemas y elementos audiovisuales. Y la pronunciación, normas sobre el uso de la voz, tono, ritmo, volumen, dicción, fluidez y comunicación no verbal para fortalecer la efectividad de la interacción, dominio del espacio y contacto visual. Y aquí traigo 2 epígrafes o 2 citas de Jerry Wellington. Son 2 paráfrasis que yo hago de lo que él plantea. Me gusta escribir según un plan. Produzco títulos de sección y anotaciones bastante detalladas sobre lo que contendrán y luego los sigo. A veces encuentro que el plan no funciona, así que lo reviso, aunque nunca escribo sin un esquema a mi lado. Planifico mi escritura, pero normalmente encuentro que en el proceso de redacción el plan puede tomar una nueva dirección. Entonces seguiré la corriente. Jerry Wellington, 2010. Planifico las cosas visualmente. Hago una lluvia de ideas y luego intento conectarlas con un diagrama de araña o un mapa mental. Me doy cuenta de que mientras escribo el plan cambia. Si escribo bajo subtítulos es más fácil mover las cosas. Puedo cortar y pegar o mover cosas al final de la página si no sé dónde colocarlas. Son recomendaciones que nos da Jerry Wellington a partir de su propia experiencia sobre cómo planificar los textos. Pero hay que decir que la enseñanza de la composición textual no funciona si enseñamos a nuestros estudiantes únicamente la naturaleza de los productos finales. Lo que debemos hacer los docentes es inculcarles a ustedes que la composición es un proceso de descubrimiento a través del lenguaje. Es el proceso de exploración de lo que sabemos y lo que sentimos acerca de lo que sabemos a través del lenguaje. Costópulos 2025. Y Marian Peronar nos dice lo siguiente. Todo intento por escribir un texto requiere que el futuro autor se sitúe en una situación retórica en la que se distinguen 3 momentos. Tema, es decir, acerca de qué voy a escribir. Audiencia, a quién le voy a escribir. Y propósito, para qué lo escribo. Una vez teniendo esto en claro, es necesario el acopio de ideas para desarrollar el tema que usted pretende comunicar, sea evocándolas de su memoria, sea buscándolas en otras fuentes y finalmente busque manera de organizarlas. ¿Cómo lo escribiré? Es la textualización. ¿Y con qué cuidado lo haré? Es la revisión. Esto dependerá de los 3 factores contextuales mencionados anteriormente: tema, audiencia y propósito. Ciertamente, estas actividades no deben entenderse necesariamente como secuenciales, pues a menudo las ideas se van agregando a medida que uno escribe y la revisión puede llevar a una reorganización de ellas. Peronar, 2006, página 11. Finalmente, para ir terminando esta parte sobre el proceso de composición textual, la escritura es un proceso de resolución de problemas que deben enfrentarse con diversas estrategias. Una de ellas es la composición, y componer un texto es distribuir las partes de un todo discursivo, ya se trate de un informe, de un artículo científico, un ensayo, una carta, una noticia, un reportaje, un ensayo, en un orden tal que puedan constituir ese todo. Así, la composición es una adecuada planeación con base en el buen manejo del código lingüístico para producir textos coherentes y significativos que encuentren resonancia en el lector. En cuanto a la organización, el estilo y la presentación del ensayo,
y de otros textos académicos e investigativos. Cuando escribimos y leemos ensayos, esperamos que haya fluidez, cohesión, y que el estilo no solo sea coherente, sino adecuado para el mensaje que se transmite y para la audiencia según su perfil. Esto permite comenzar a posicionarnos como lectores y escritores de ensayos y artículos de reflexión. Así, el posicionamiento comienza a emerger cuando tenemos presentes, entre otras, estas características que nos presentan Swales y Fick. ¿Qué características debo tener presentes yo a la hora de escribir un ensayo? Pensar en la audiencia, pensar en el propósito, pensar en la organización, pensar en el estilo, en la fluidez y en la adecuada presentación para generar posicionamiento. 6 elementos que hay que tener en cuenta. Y la documentación organizada en fichas de lectura es central para la escritura del ensayo. Yo recomiendo que trabajemos este modelo de ficha, que de hecho lo vamos a trabajar en el curso como una actividad evaluativa. ¿Sí? Eso lo explicaremos en su momento. Por ahora, basta con decir que la ficha de lectura tiene varios campos que yo debo llenar. Yo en primer lugar pongo la referencia o las referencias. En el campo de intertextualidad, que es el más extenso, aunque aquí se vea corto, es el lugar donde yo parafraseo, cito, resumo, generalizo, abstraigo, interpreto, comento, analizo, contrasto, defino. Luego viene el campo para las hipótesis, supuestos e ideas centrales del texto. Luego vienen palabras y expresiones clave. Luego vienen observaciones personales e interpretación. Este es un ejemplo de un comienzo de una ficha que estoy elaborando sobre escritura en ambientes virtuales y escritura asistida por inteligencia artificial. Miren que aquí están mis dos referencias y aquí comienzo yo a hacer la intertextualidad. La escritura es, sin lugar a dudas, una faceta fundamental en el crecimiento de los estudiantes universitarios, siendo una de las habilidades productivas centrales. Pero, a pesar de su importancia, la escritura es la habilidad más desafiante entre los estudiantes. Estos a menudo tienen dificultades con la selección de vocabulario especializado, la gramática y el desarrollo de ideas debido a los conocimientos previos y los recursos limitados sobre el proceso de composición textual y la argumentación académica. Además, con un tiempo de clase limitado y clases de gran tamaño, muchos profesores tienen dificultades para proporcionar retroalimentación personalizada en escritura. Dudon y Chen 2025 es una paráfrasis. Y así podría yo seguir desarrollando mi ficha. Esta es la manera en que ustedes deben desarrollar la ficha evaluativa que tendremos en el curso. Pero como les digo, eso lo explicaremos en una sesión específica. Veamos cuál es la estructura retórica del género ensayo académico. Explica el profesor Díaz que la organización retórica tradicional de un ensayo comprende un título, una introducción en la cual se presentan y contextualizan el tema y el tópico que se pretenden desarrollar, y se plantea al final de dicha introducción la tesis. Y el resumen es una sección frecuente. Luego viene el cuerpo o desarrollo del ensayo. Puede tener o no subtitulación interna, esto depende de su extensión. No obstante, es recomendable subtitular. En este cuerpo se abordan las ideas, las razones y argumentos que desarrollan, fundamentan o justifican la tesis. ¿Qué es la tesis? La tesis es la afirmación central de la cual yo parto para desarrollar mi ensayo. Esa es la tesis, que tengo que demostrar y que tengo que fundamentar bien en el desarrollo del texto. Luego viene un apartado de cierre, no necesariamente conclusiones. Por último, la lista de referencias que son necesarias en ensayos académicos. ¿Cuál es la estructura recomendada para un ensayo? Un título entre 8 y 12 palabras, datos del autor y resumen. Es una síntesis global del contenido del texto, una extensión de 100 a 150 palabras. Este es un ensayo que yo escribí hace algún tiempo y así luciría la portada del ensayo. El ensayo no lleva portada, sino una primera página con el título, datos del autor, un epígrafe o una cita que lo encabece, que es opcional, el resumen y palabras clave y luego el desarrollo total del texto. El resumen del ensayo. ¿Cuál es la importancia del resumen? Un resumen bien elaborado es el párrafo más importante del artículo académico, de reflexión o del ensayo. El resumen permite que los lectores reconozcan con rapidez el contenido y,
Como sucede con el título, se lo utiliza en fichas bibliográficas, en los servicios de síntesis y recuperación de información en bibliotecas y bases de datos bibliográficas. El resumen, como género textual incrustado en los artículos académicos de reflexión y ensayos, es utilizado para referirse a otros textos. Es una presentación abreviada y precisa del contenido. En su escritura se puede incluir interpretación o crítica. Además, la escritura de resúmenes fortalece las competencias científicas y lingüístico-textuales de los autores, porque en su elaboración hay que poner en marcha múltiples habilidades. Por ejemplo, yo en la elaboración de un resumen, y esto les va a servir para elaborar cualquier tipo de resumen, debo aplicar lo que se llama macroreglas semánticas propuestas por Theun van Dijk, un lingüista muy importante, en 1992, las cuales son de gran utilidad para realizar un resumen, a saber, omitir, seleccionar, generalizar e integrar. Omitir es suprimir toda la información que no es central para la elaboración del resumen. Seleccionar es el movimiento contrario. Se trata de escoger la información más relevante para la construcción del resumen. Generalizar consiste en sustituir una serie de conceptos por un sobreconcepto o concepto más amplio que los abarca a todos, es decir, por un concepto genérico. Integrar permite agrupar una serie de conceptos o ideas que tienen relación entre sí. Se hace una construcción mental que busca aportar una nueva información que se deriva y se apoya en los datos expresados. Recordemos que la selección, al igual que la omisión, no permite recuperar del todo la información del texto fuente, pero sí posibilita recuperar lo esencial de este a través de sus enunciados fundamentales y generales. ¿Cuál es la estructura del resumen de un ensayo y de un texto académico en general? El resumen de artículos académicos, de reflexión y ensayos es un sumario completo o síntesis que debe reflejar la estructura semántica del contenido del texto mediante la selección de las ideas principales. Se trata de un nuevo texto que representa a otro. Por lo general, presenta el siguiente patrón retórico. 5 funciones comunicativas tiene el resumen. Explicitar el tema general y el tópico específico. Presentar el objetivo del texto y la pregunta central. Referirse a la centralidad o importancia del tema específico. Señalar antecedentes o proveer contexto. Indicar al lector la estructura temática del texto. Si yo tengo información y tengo en mente estas 5 funciones comunicativas, me queda muy fácil escribir un resumen de cualquier texto académico e investigativo. Esta es la estructura retórica de la introducción de un ensayo. Miren que es una pirámide invertida. ¿Por qué? Porque la introducción, que tiene una extensión de una página a una página y media en un ensayo, va de lo general a lo más particular. Es inductivo. Y yo tengo 3 grandes funciones comunicativas a la hora de escribir la introducción, con sus respectivos pasos. Primera función comunicativa, indico el territorio temático. Y doy los siguientes pasos. Planteo el tema general del ensayo, ofrezco generalizaciones, contextualizo al lector, destaco la importancia del tema, cito fuentes y hago conceptualización, es decir, definiciones. Me voy para la segunda función comunicativa, establecimiento del nicho. Se explicita el tópico específico del ensayo, se indica un vacío sobre el tema, planteo justificaciones positivas con respecto al tema del ensayo, cito fuentes y planteo preguntas. Y ocupación del nicho. Se indican los objetivos, los propósitos comunicativos del autor del texto, se informa al lector sobre la estructura temática del ensayo. Esto es muy parecido a escribir una problemática de investigación. O sea, entre la estructura de una introducción, de un ensayo y de un artículo científico, hay similitudes con la problemática de investigación que luego ya las explicaremos en la sesión correspondiente. ¿Qué puede ocurrir en el cuerpo del ensayo? El cuerpo del ensayo es variable. Yo tengo 4 modos del discurso: describo, narro, expongo y argumento, que son concurrentes o concurrentes. Hago una primera subtitulación donde aparece una tríada que es un inicio, un seguimiento y un cierre. Un segundo subtítulo que es un inicio, un seguimiento y un cierre. Algo termina y algo comienza con la tercera subtitulación, inicio, seguimiento y cierre.
Algo termina y algo comienza con la cuarta subtitulación, inicio, seguimiento y cierre, etc. Y yo puedo utilizar patrones retóricos tipo diadas, es decir, yo puedo ir de algo general a algo específico, como para ampliar el lenguaje. Yo puedo plantear preguntas y proponer las respuestas. Puedo partir de una situación hipotética y contrastarla con una situación real. Puedo partir de un problema e indicar su probable solución. Indicar un proceso y sus etapas. Hacer enumeración y luego prospectiva. Recapitular y evaluar lo que he recapitulado. Preguntas y evaluar las preguntas. Causas, circunstancias, hechos y acciones. Contar una historia a partir de unos personajes, aludir a la forma y al contenido de algo, o puedo metaforizar. A es B o A es como B para componer la metáfora como tal. Estos son estrategias lingüísticas para ampliar los textos en cuanto a información se refiere, para que las pongamos en práctica. Recuerden que esta charla queda grabada para que la vuelvan a pautear y a escuchar si les interesa o queda alguna duda en particular o quieren profundizar en algún tema o subtema en específico. Recordemos la triada, que es un inicio, un seguimiento y un cierre, que es valorativo, con subtitulación interna. Y cada subtitulación tiene su propio inicio, su propio seguimiento y su propio cierre, y así sucesivamente. Vamos pauteando el desarrollo del cuerpo del ensayo. Ya vimos la introducción, estamos viendo el cuerpo del desarrollo del ensayo. Ahora vamos ya para ir finalizando a la sección de cierre. En el ensayo no se concluye. Pues no hay una conclusión, ni hay que llegar a una conclusión en particular, sino que hay una sección de cierre, en la que se plantean unas consideraciones finales para continuar pensando el tema. Este apartado se puede subtitular de forma creativa. Otras opciones son a modo de cierre, consideraciones finales para finalizar, etc. ¿Qué ocurre, estimadas y estimados estudiantes, en esta parte final del ensayo? ¿Qué ocurre? El autor tiene 4 posibilidades secuenciales o 4 funciones comunicativas o movidas retóricas, como se conocen también en el argot lingüístico. 1. Se restablece el tema. Se recuerdan los propósitos u objetivos. Se ofrece territorio adicional y contexto. Se presentan generalizaciones y o conceptualizaciones a partir de las reflexiones desarrolladas en el ensayo. Se ofrece una valoración o se comentan las reflexiones o asuntos centrales del texto. Se plantean nuevas preguntas y supuestos, pero estas no se responden. El ensayo queda con un final abierto. Si quisiéramos mirar la estructura esquemática de un ensayo, es como lo ven en pantalla. Si quieren, le toman una fotico y le dan una leída y luego yo lo explico. Bueno, básicamente lo que vemos es que la introducción debe tener el 20% de la extensión completa del ensayo. El desarrollo debe tener aproximadamente un 65% y la parte final del cierre un 15%. Miren que la introducción es una pirámide invertida, va de lo general a lo particular. El desarrollo es estable y el cierre es una pirámide que va de lo particular a lo general, porque queda con un final abierto. En la introducción, ¿qué ocurre? Yo anuncio el tema general, abordo el tópico específico, argumento con respecto a la posición del autor y o contraargumento, cito algunas fuentes centrales, planteo preguntas, se establece el alcance y objetivo central del texto, premisa central, afirmación, proposición y se informa sobre la estructura temática del ensayo. ¿Qué ocurre en la sección de desarrollo? No incluya la palabra desarrollo, simplemente es para que usted se oriente, pero subtitule internamente. ¿Qué puede ocurrir en esta parte intermedia? ¿Qué puede ocurrir? Yo puedo profundizar en antecedentes, realizar precisiones o reflexiones conceptuales, señalar perspectivas disciplinares
ejemplificar, analizar una situación, ofrecer datos, puntos de vista, razones, implicaciones, causas, consecuencias. Y el estilo discursivo es argumentativo, expositivo, reflexivo, descriptivo y narrativo. Recordemos que argumentar es ofrecer razones a favor o en contra de algo. Exponer es trabajar con conceptos, con nociones. Reflexionar es tener una actitud crítica. Describir cuáles son las características objetivas o subjetivas de algo o de alguien. Y narrativo, qué le sucede a algo o a alguien en un tiempo determinado, en una cronología. Y por último, se enfatiza en algún asunto central abordado en el ensayo, la posición o proposición central desarrollada por el autor, se indican implicaciones con respecto al tema, en caso de aplicar se ofrecen recomendaciones y se hace prospectiva con respecto al tema, se hipotetiza, es decir, se ofrecen nuevos supuestos o reflexiones en relación con el tema, se plantean nuevas preguntas o cuestiones que se dejan abiertas. Esta es la estructura esquemática de un ensayo. Esta primera parte les va a servir mucho para formular la problemática de investigación en el curso, porque las introducciones, como les decía, tienen elementos que comulgan, que se parecen, que están en consonancia, que se articulan con la problemática de investigación. Si quisiéramos mirarlo más acotadamente, esta sería la estructura más acotada, más delimitada: introducción, desarrollo, cierre y referencias. Denle una leidita y luego ya paso a unas reflexiones finales, recomendaciones finales sobre escritura. Bien, le pueden tomar una foto si lo consideran. Aspectos formales para la presentación del ensayo académico. La extensión es variable. Se recomienda mínimo 8 páginas, máximo 12, aunque esto depende de cada docente. El alcance del ensayo depende del contexto académico y de publicación. En la extensión no cuentan las referencias. Márgenes 3×3. Fuente, Times New Roman 12, interlineado, espacio y medio. Siempre se valorarán la calidad en la escritura, la adecuada presentación, citación y lista de referencias. Algunos aspectos estilísticos y discursivos. Se recomienda un estilo informativo. Piense siempre en el lector. Capacidad argumentativa, profundidad en la reflexión y calidad de las fuentes. Actualidad, pertinencia con respecto al tema y criterio de autoridad. Muy importante tener en cuenta que la escritura del ensayo académico tiene como base la realización previa de fichas de lectura. Yo les recomiendo que se acostumbren a manejar fichas de escritura o fichas de lectura, como la que vamos a hacer en el curso. Y les doy unas recomendaciones que se llaman principio y máximas de cooperación, muy útiles para cualquier evento comunicativo, escritural o interacción cara a cara. Este principio de cooperación interaccional nos dice: usted, estimado estudiante, debe garantizar que su contribución o participación en la interacción, bien sea por escrito o verbal, sea la necesaria en el momento en que se da con base en el propósito o dirección captada dentro del intercambio en el cual usted está comprometido. Adecúese al registro y al género. Este principio tiene 4 categorías, de las cuales se derivan algunas máximas y submáximas. Primera categoría, cantidad. Se relaciona con la cantidad de información que usted debe dar cuando escribe. Su contribución debe ser tan informativa como se requiera para los propósitos vigentes en el momento del intercambio. En ocasiones no se suministra toda la información que se requiere y eso es un problema. O en ocasiones se da más información de la que se espera y eso también es un problema. 2. Cualidad. Usted debe garantizar que su contribución sea verdadera. Por ello, no divulgue ni escriba aquello que crea falso. No divulgue o escriba aquello sobre lo cual no tenga suficiente evidencia o certeza. Y relación.
siempre sea pertinente de acuerdo con los objetivos y los tópicos de la comunicación en ese momento. Es decir, no olvide nunca a la hora de escribir el objetivo de su texto. Los objetivos en investigación funcionan como faros que nos cuidan de realizar muy bien la acción. Entonces, siempre tengamos en mente los objetivos. Y modo cuarto tiene que ver con la forma como se dice lo que se dice o se escribe. Es decir, sea inteligible, sea legible, sea claro, sea breve y ordenado. Por ello, evite la oscuridad en la expresión, evite la ambigüedad, sea breve, evite la prolijidad innecesaria y sea ordenado en la comunicación. Primero esto, segundo aquello, tercero lo otro y cuarto lo demás allá. Claridad es otra recomendación. Nos dice el maestro Martín Vivaldi, ha de escribirse para que nos entienda todo el mundo, el docto y el menos docto, el erudito y el no erudito, el especialista en la materia y el profano, lo cual nos lleva a pensar en la comunicabilidad. Yo escribo para comunicarme, entonces yo debo garantizar que sea comunicable mi texto, que ofrezca todo el contexto necesario para ser entendido. Concisión. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, concisión es brevedad y economía de medios en el modo de expresar un concepto con exactitud. Se trata de recurrir a las palabras precisas e indispensables para comunicarle al lector con efectividad nuestro pensamiento. El buen estilo y el rigor científico no se excluyen, ya vamos finalizando. La escritura, al igual que la investigación, es metódica, tiene su proceso, sus reglas y también sus pretensiones experimentales. Así, la escritura académica no excluye la dimensión del placer, pues también se trata de elaborar un texto que despierte los sentidos y revele aspectos de la realidad al lector. Se trata de abrirle a la ciencia las puertas del lenguaje. Más que opinar, hay que argumentar e interpretar. Y con esto finalizo. Muchísimas gracias por su atención y vamos a abrir un espacio para comentarios y preguntas, bien sea en relación con la presentación o cualquier otra duda que puedan tener en particular. Bueno, ¿cómo les pareció la presentación? ¿Qué dudas tienen? Adelante, Sara. Sara, te Hola, escuchamos. buenas Adelante. noches, profe, Hola. compañeros. Buenas noches, Profe, Sara. no sé, qué pena. No sé si sea yo o de pronto pues tengo mal el internet, la conexión, pero la pantalla desde hace rato se me quedó como parada en un tema, no seguí viendo. Entonces no sé si sería pues conveniente que usted en la grabación nos compartiera también las diapositivas y eso para uno darle otra ojeadita. Sí, puede ser el internet, porque le cuento que por aquí donde yo vivo está cayendo una tempestad muy fuerte. Son truenos y rayos. Espero que no se haya quedado solo congelada para ti la presentación. Exacto, porque hace rato no vi más nada, solo lo escuchaba hablando y no se veía más nada. Muchas gracias. Gracias, Sara, por tu comentario. Bueno, en la grabación les queda la presentación completa con todas sus diapositivas y todo el discurso que hemos desarrollado. Adelante, Marisol. Buenas noches, profe, ¿me escucha? Sí, muy bien. Perfecto. Profe, no, mi pregunta era para la actividad que estamos haciendo, la que debemos entregar primero el 16 de febrero. El informe de Eh, lectura, sí. sí, ese. Para entregarlo, ¿cómo sería? Porque yo vi que había que hacer como un video, como de 3 a 5 minutos, pero no sé cómo se entregaría, si el enlace del video o hay que entregar algún documento, pues porque Bueno, no dice, sí. o no sé si es que no veo dónde dice. Bueno, muy importante tu pregunta, Marisol. Básicamente, lo que hay que entregar es el informe de lectura. Y dentro del informe de lectura pones el enlace al video que realizaste. Y el video lo puedes hacer con tu celular y lo puedes colgar en YouTube. Entonces nos compartes el enlace, no el video, sino el enlace que lleve al video. Ah, listo, profe. Entonces habría que entregar el documento ya sea de Word o PDF. Me imagino que, pues, no sé, a mí me Eh, gusta más en PDF porque como es la ficha, bueno, el informe es como en un cuadro, para que de sí, pronto no se vaya a desorganizar.
y entonces entregar ese documento con el enlace al video incluido y ya. Y ya. Siempre todas las actividades que hagamos en el curso hay que sustentarlas. En un corto video de 3 minutos sustentamos la actividad, es decir, la explicamos, la resumimos, damos cuenta de ella. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto, Marisol. Profe, buenas noches. Buenas noches. Complementando a lo que dice la compañera, entonces el informe de lectura es del tema de la investigación, actividad comprensiva y creadora. Y de Exacto. sacar el informe y adicional hacer el video. Exacto. Sí, correcto. Está haciendo correcto. Así es, Adriana. Gracias. Con mucho gusto. Y lo mismo hay que hacer con la segunda actividad, que es otro informe de lectura sobre un texto muy interesante sobre enfoques de la investigación. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Alex, Sí, Carlos. en el chat hay una pregunta que dice, profe, una duda. ¿Cuáles son los elementos creativos o ganchos que este tipo de textos deberían tener con el fin de lograr conectar con el lector? Muy buena esa pregunta. Hay dos ganchos importantes, entre muchos otros. El primero de ellos es formularle preguntas al lector. Con eso uno engancha y genera compromiso. Y el segundo, utilizar metáforas. Las metáforas enganchan explicativamente al lector. Y un tercer gancho, dar ejemplos. Y un cuarto gancho, empezar con una cita llamativa, poderosa, potente y muy expresiva. Ya van 4 ganchos allí para comenzar eficientemente un texto. O comenzar con una anécdota. 5. Ahí van 5 ganchos, que espero que te sean de utilidad para tu proceso de escritura. Bueno, muy bien. Si no hay más preguntas ni dudas, recuerden que a los profesores nos pueden encontrar por el correo electrónico del curso. Yo semanalmente y mis profesores, colegas también lo hacen. Publicamos un mensaje semanal haciendo un balance de lo visto en la semana y tenemos a disposición de ustedes el WhatsApp del curso para cualquier inquietud. Veo que por aquí levantó la mano Alex, Jennifer. Sí, Profe Felipe, ¿cómo está? Felipe, ¿qué Consulta. tal? Bien, gracias. Con respecto a la actividad en el video, si digamos en el equipo yo estoy solo con una compañera, ¿el video salimos los dos o podemos hacer un video aparte? O cada uno con cada video y la actividad la hacemos entre los dos. No, los dos se pueden reunir y tienen dos opciones. Los dos se pueden reunir y hacen el guión del video y uno solo lo explica. O los dos, cada uno graba su partecita y luego la conectan. Tienen las Listo, dos profe. opciones. Profe, Sí, es decir que uno nada más puede sustentar no, no. es una posibilidad. Del grupo uno lo puede sustentar y los demás colaboran con el guión previo del video. O todos intervienen durante 20 o 30 segundos y sustentan el video y cada uno comunica una parte específica. Ah, ok, gracias. Con mucho gusto. Bueno, en esta reunión hemos estado 37 personas aproximadamente. Bueno, si no hay más preguntas, Carlos, ¿tienes algún comentario de cierre, algo que quieras comunicarnos? eh, no, pues ya como bien lo decía Alex, si tienen preguntas, si tienen dudas, por favor, pues en el caso mío me escriben ya sea al WhatsApp o escriben al correo y estoy pues muy atento a sus inquietudes, pues los del grupo mío. Entonces, no, yo creo que las preguntas están claras y si no hay más preguntas, entonces, bueno, nos vemos dentro de 8 días. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia, muchas gracias, Carlos, y estamos en permanente y abierta comunicación. Oscar, levantaste la mano. ¿Tienes alguna inquietud final?
Buenas noches, profe, ¿cómo está? ¿Qué tal, Oscar David? Tengo una duda, sino que en la clase, en el encuentro pasado, el profesor Carlos nos hablaba de que el profesor de nuestro curso había renunciado, entonces no sé si usted es reemplazo o también está Ah, haciendo la sí, vez de, sí. la información que tengo es que el nuevo profesor llega el lunes. Ah, ok, entonces usted es profe de otro curso. Sí, yo soy del otro curso, pero los tres profesores damos el mismo curso, o sea, los contenidos son iguales en los tres cursos. No, ok, sí, era la duda que tenía, porque la Sí, el clase profesor, pasada, el profesor Carlos sí, fue quien nos explicó el encuentro. Sí, estaba usted confundido, pensaba que usted era el profe de nuestro curso. sí, no, a usted le van a Em, nombrar un nuevo profe. Recuerden que estos encuentros vamos a estar reunidos los tres grupos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahora 8 días yo orienté la sesión, hoy la orientó Alex, Sander, dentro de 8 días yo orientaré la sesión. Eh, entonces, aquí vamos a estar reunidos los tres grupos. En este momento los que están inscritos con el profesor Gerardo, aunque ya pues sabemos que él no está, el grupo de Alexander y el grupo de Carlos. Entonces, para que pues en ese sentido estén tranquilos que estos encuentros van a estar pues participantes y estudiantes de los diferentes grupos de habilidades comunicativas. Y esto Metodología. pues de metodología de la investigación, perdón, sí, metodología de la investigación, estarán aquí los tres. Y esto con esto lo que buscamos es darle valor agregado eh, y que entre todos pues vayamos construyendo conceptos. Entonces, ese es pues como el asunto y por eso aquí hay estudiantes de los tres grupos de metodología de la investigación. Entonces, cada 8 días pues vamos a estar reunidos los profesores acompañándolos en estos encuentros sincrónicos. No sé, Oscar, si queda clara la inquietud. Sí, claro, quedó claro la inquietud. Listo. Emanuel Emanuel, creo que tiene una pregunta sí. Sí, pero para primero que vamos la cerrando. compañera Sara que tiene la mano levantada hace más rato. Adelante, Bueno. Sara. No, Sara ya bajó la mano. No, profe, qué Ah, pena. ya. Era ahorita que había intervenido, se me quedó levantadita. Ah, bueno. Adelante, Manuel, entonces, para que ya cerremos. Listo. Sí. Mi duda es que mencionaron que la ficha de lectura la explican en un próximo encuentro. Igualmente ahí vi como fragmentos de cómo sería, pero si nos pueden de pronto dar una idea de cómo llenarlo, porque el próximo encuentro sería posterior al primer trabajo. Entonces, me parecería importante como una miradita rápida en ese aspecto. Bueno, básicamente el informe de lectura es muy intuitivo. Ahí está explicado, revísalo primero, revísalo paso a paso, lo lees con detalle y miras las secciones que hay que diligenciar. Es un informe de lectura que tiene unas indicaciones muy transparentes, muy sencillas, muy puntuales. En el informe de lectura de lo que se trata es de dar cuenta de lo leído y por momentos resumir lo leído, ¿sí? Y sobre todo interpretarlo y reflexionarlo y analizarlo con actitud crítica. Básicamente eso es lo que debes hacer. Entonces yo lo que te recomiendo, Emanuel, es que mires primero el formato de informe con detalle, ahí están las explicaciones y si te surge alguna duda, me haces una señita y hacemos una asesoría individual. Sí, O vienes en la próxima clase con una pregunta. Ah, no, ya para la próxima clase no nos daría, que la entregas ahorita ya prácticamente en este fin de semana. Pero entonces me puedes escribir a mi WhatsApp. ¿Tú con qué profesor estás? creo que con el que nos falta. Ah, con el que nos falta. Sí. Yo te doy mi WhatsApp por acá, anótalo. Listo. 314 314. 827
827, 5441. 5441. Sí. Entonces, si Listo. tienes dudas, me contactas por ese medio y yo te doy explicaciones adicionales. Vale, muchísimas gracias, profe. Listo, Manuel, con gusto. Y los demás que tengan dudas también, que estén con el profesor Carlos, le pueden escribir al profesor Carlos o me escriben a mí si están conmigo. Y los que están con el profe Gerardo me pueden escribir a mí también. Mientras llega el nuevo profesor el próximo lunes. Bueno, mis apreciadas y estimados estudiantes, Carlos, muchas gracias por el espacio y estamos en permanente comunicación. Dejo de grabar en este momento y hasta pronto. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta Con gusto. luego, muchísimas gracias. Hasta luego, profe, bendiciones. Hasta pronto, que estén muy bien.